Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. El agradecimiento para Rodo y el saludo para todos los padres en su día, en especial, naturalmente, a nuestro compañero aquí de Hagan Algo, Gabriel Morini, que entiendo que es el único, además de quien les habla, que goza de ese carácter. Tenemos que hablar de situaciones muy comprometidas que están pasando en la República Argentina con una información de último momento y tiene que ver con que el gobierno se decidió a avanzar con la propuesta del gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, en relación a Vicentín. Los motivos en instantes, nada más, pero le dejo un título. El temor a una nueva 125 fue lo que motivó a la Casa Rosada a explorar nuevos caminos alternativos, en realidad, a la expropiación, siempre y cuando lo homologue naturalmente el juez. Pero ¿por qué decimos hoy el riesgo de que se rompa todo? Porque hay algunos juegos peligrosos que están ocurriendo en la República Argentina, en la región a lo mejor ya ocurrieron, que dan la pauta que no hay mucha gente mirando la foto, no sé cómo decirlo en lenguaje llano, la película completa. Miren, hoy lo que estamos viendo en nuestro país puede ser producto de decisiones de gobierno, errores, las limitaciones propias que tiene una coalición, porque leía a figuras renombradas, a lo mejor del Frente de Todos, con algunos pruritos por, de alguna manera, explorar la alternativa a Perotti, con algunos enojos porque puso en discusión en su cuenta de Twitter la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, que no sabía si estaba bien o no la detención del espía o ex espía Alan Ruiz. Bueno, midiéndole, algo extraño, pero el kirchnerismo en sangre a la abogada de Cristina. De militantes, digo, silvestres, no orgánicos, o a veces sí, pero que da la pauta de algo, que en un frente, como decía Lula da Silva de las negociaciones, es exitoso cuando todos se van enojados, pero arreglaron. Bueno, ¿qué podríamos decir en este caso de un frente? Bueno, un frente es exitoso mientras gana elecciones y no se rompe, y en el medio puede gobernar, porque hay algo que tienen en claro hoy quienes conforman el Frente de Todos, al margen de desavenencias coyunturales o estructurales o distancias mayores o menores con las medidas de gobierno que se tomen. Que es que perder está mal, perder es feo, perder no le gusta al peronismo. Ese es como el factor central. Y la segunda certeza es que cuando pierde el peronismo pasan cosas como pasaron en los últimos 4 años de Mauricio Macri en la Argentina. Claro, en esa óptica hay muchos dentro del peronismo que dicen, bueno, pero acá las decisiones, cuando se toman, hay que bancarlas. No puede ser que hay algunos que se preocuparon por la unidad o se preocuparon por la situación del país en los últimos años y vale lo mismo que quienes fueron perseguidos judicialmente. Bueno, esas son cuestiones de las convivencias internas de la coalición de gobierno. Ahora, lo que sí me parece que ve el gobierno y no está viendo la oposición, o a la oposición no le importa, arranqué con las críticas a la coalición oficialista porque me parece que siempre es más necesario hablar de quien ejerce el poder del Estado porque el Estado es rector en la Argentina. Es el riesgo de que se rompa todo. Entonces, hoy hay un sector de la oposición, ustedes saben que yo en general no hablo de los medios de comunicación porque a veces me parece que son lecturas incompletas, porque uno podría decir entonces por qué Cristina con todos los medios en contra ganó con el 54% en 2011, o por qué Macri con todos los medios a favor, absurdamente a favor, perdió las últimas elecciones. Digo, por supuesto que ayudan, son un dique o no son un dique, pero no son definitorios, te inclinan la balanza, uno podría decir. Ahora, lo que está ocurriendo en la Argentina es que a falta de articulación opositora, hoy no se sabe quién es el líder de la oposición. Digamos, Macri se está debatiendo entre conseguir a alguien para que defienda su gestión, alguien con un nombre
hecho y derecho, no un legislador porteño, con todo el respeto que merecen los legisladores porteños, o un diputado de tercera línea, como puede ser, no sé, Fernando Iglesias, o alguno de ellos, sino figuras que fueron centrales en el gobierno de Juntos por el Cambio, lo consigue. En paralelo, Larreta hace equilibrio entre el volumen político que necesita conseguir para que no se le tensione demasiado su permanencia, su pertenencia y su rol en Juntos por el Cambio, y la convivencia necesaria por un tema sanitario que necesita con Alberto Fernández. En el medio de esto, la causa por espionaje, que a los dirigentes del PRO cada vez se le va a hacer más difícil obviar las revelaciones que surgen fundamentalmente del expediente que tramita en el juzgado de Federico Villena, y que hoy hay revelaciones exclusivas en Hagan Algo a cargo de Gabriel Morini. Ahora, hay un sector de los medios de comunicación y de la oposición que no tiene miedo de que se rompa todo. Miren, cuando una expresión política o cuando una manera de pensar se empieza a hermanar con una enfermedad, el debate público en Argentina pasa no solamente a ser pobre, aburrido, perezoso, vulgar, sino peligroso. Digamos, Hernán Lombardi en su momento, y lo discutí con él, creo que tal vez la única vez que discutí con un entrevistado en la radio, habló que en Canal 7 o que Canal 7 era un cuerpo infectado de mala ideología. Y hoy un conductor, o ayer, no sé cuándo fue, un conductor de televisión dijo que una dirigente política, en este caso Cristina Fernández de Kirchner, era el cáncer de la Argentina. Bueno, a poco tiempo de lo que fueron los bombardeos del 55, un momento donde eso se vio habilitado porque se vivó una enfermedad, se celebró una enfermedad. Uno podría decir que hay una continuidad histórica entre los que vivaron el cáncer de Eva, justificaron los bombardeos a la plaza y hoy encuentran expresiones de odio laterales con menos coraje en general, porque a la hora, bueno, de resolver las cuestiones como se emana de algunos comunicadores, bueno, las actitudes pueden haber dejado un poco que desear, pero eso es parte de la historia. ¿Cuál es el riesgo de esto? Bueno, el riesgo es que la oposición tenga éxito en querer detonar la convivencia democrática en la Argentina y en querer generar un debate público que esté más cercano a si uno es un cáncer y el otro es un tumor y el de más allá es el coronavirus, o si el populismo es más peligroso que la pandemia, que discutir si fue apresurada o no la decisión de Alberto Fernández de expropiar Vicentino, de anunciar la expropiación, de si hay funcionarios del presidente que cuando la cosa se pone un poco picante, en off dicen no, la culpa es de Cristina, si Cristina tendría que salir a hablar más o eso sería darle herramientas a la oposición para que generen la narrativa que quieren generar en torno a la autoridad del presidente. Hasta ahora lo que vemos es que la convivencia entre Alberto y Cristina, que se puso tan en duda en su momento, es una convivencia parecida, según me decía alguien que vivió las dos, a la que tenían Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, naturalmente en materia política. ¿Qué significa? Discusiones, sí, desavenencias, sí, se arreglan en una mesa, alguno puede estar más conforme, más disconforme, pero las decisiones son políticas. Y por supuesto, no hay riesgo, como se dice en algún momento, de que la sangre llegue al río. Otra de las discusiones podría ser si efectivamente, al margen de que estoy viendo en algunos portales de que Vicentín es una empresa con deudas, que los productores no van a extrañar, que la puede reemplazar cualquiera en el mercado, no sirvió para abroquelar el discurso de una oposición que no encontraba un solo motivo para juntarse en una mesa. Y que la única vez que un sector representativo de la oposición se juntó en una mesa, nos enteramos porque dos de los protagonistas,
Una, en realidad, de los protagonistas se contagió de coronavirus. Y ahí vimos que hay un sector de la oposición que, por lo menos en off, porque en general es gente que no ha declarado tanto on the record en cuestiones políticas y en cuestiones de gestión sanitaria, como es el caso de Larreta, propone una oposición moderada, una oposición más colaborativa, racional, se le decía en su momento, usted recordará. Es decir, Macri, Bullrich, Fernando Iglesias, si usted quiere, le decían al peronismo federal, al masismo, la oposición racional, la que no ponía palos en la rueda, la que no se oponía todo drásticamente. Bueno, presos de esos juegos de palabras, podría decir hoy Patricia Bullrich, podría decir el expresidente Macri, que forman parte hoy de una oposición irracional. Bueno, estos son los riesgos de ir siempre a todo o nada en la Argentina, donde la épica hoy está en resolverle los problemas a la gente y de que el IFE llegue a donde tiene que llegar. No hay épica en que salimos de una dictadura o de que entramos en Venezuela. Porque ninguna de las dos cosas son ciertas. Sí, lo que es cierto, y lo vamos a hablar en instantes nada más con Gabriel Morín, es que acá hubo un aparato de espionaje que hasta el momento de manera inexplicable tenía su terminal central a metros del despacho del presidente de la República. Que no era la primera vez que tenía esas actitudes de fisgoneo. Estoy hablando de Mauricio Macri. Ahora, este riesgo que se rompa todo incluye, por supuesto, al círculo rojo, al sistema, a los empresarios. Miren, parece que lo tengo en el teléfono como llamada rápida el video que les quería comentar. Pero en 2016, lo dijo Rodrigo Sarazaga en el coloquio IDEA, un país con un 35% de pobres no tiene futuro, si tiene futuro es un futuro atroz. Y la única manera de que los empresarios de la Argentina puedan producir y ganar dinero, como se lo plantearon al presidente y que fueron muy colaborativos en la reunión que tuvieron hace 15 días en la Quinta de Olivos, es justamente que en Argentina haya, ya ni les digo 5 puntos de acuerdo, ni siquiera le digo eso, que no haya una aceleración del odio y de la bronca en el debate público, que la discusión pase a ser de números, que la discusión pase a ser de datos, que la discusión pase a ser de propuestas, y no si uno es un cáncer, si el de más allá es tuberculosis, si el de más acá es menos peligroso o más peligroso que el coronavirus. Porque cuando se rompa todo, que es algo que, esta es mi verdad relativa, está más cerca de lo que ese sistema que fogonea esas tensiones cree, bueno, es como una ola. No te preguntas si querías más o menos la cuarentena, o querías más o menos Vicentín estatal, o si querías más o menos que paguen los responsables de la causa de espionaje. Te lleva puesto todo. Entonces me parece importante que, como la política tuvo un gesto de madurez muy atípica, no solamente en la región, sino a nivel global, no sé si podemos ver lo de Merkel, tenga ese mismo gesto para moderar el debate público en la Argentina, porque ya vimos lo que pasó en Chile, lo que pasó en Perú, lo que pasó en Ecuador y lo que está pasando en Brasil. Escuchemos a Angela Merkel. Wir dürfen nicht naiv sein. Die antidemokratischen Kräfte, die radikalen, autoritären Bewegungen warten ja nur auf ökonomische Krisen, um sie dann politisch zu missbrauchen. Sie warten. Scheint sich jemand angesprochen zu fühlen. Sie warten nur darauf, hubo algunos murmullos de la ultraderecha filo, bueno, no sé si filo nazi en Alemania me parece un poco fuerte, en el hemiciclo,
y a ellos hacía referencia Angela Merkel. Es interesante, ¿no?, cómo acá quedó hermanado el discurso de un Juntos por el Cambio que se autopercibía más cercano a esas bellísimas callecitas de Brooklyn y a un ala demócrata más soft, y quedó hermanado con propuestas a nivel global que en general tienen espacios políticos más vinculados a estas derechas por ahí más categóricas, más nacionalistas, más duras desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista económico. ¿Cómo les va? Buenas noches, la autora Mayslin. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy No bueno. le